das Morden, das Leiden in der Ukraine aufhört. Die Leute wollen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Wie sehen Sie die Situation heute? Wie groß ist die... Úgy vagyok vele, hogy ez fontos, hogy az embert szeressék. Amigos, hoy analizamos el discurso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien expresó con firmeza su opinión sobre el papel de Occidente, la OTAN y la Unión Europea en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Orbán no dudó en las expresiones, declarando abiertamente que consideraba que Occidente ya había perdido esta guerra, y que la victoria militar de Ucrania era extremadamente improbable. En su opinión, las acciones de la Unión Europea y la OTAN destinadas a ayudar a Ucrania, en el mejor de los casos, son ineficaces, en el peor, solo agravan los problemas de la región. Su discurso suena como una señal alarmante sobre la necesidad de repensar la estrategia y los enfoques para resolver el conflicto, porque la continuación del escenario militar, según Orbán, amenaza con consecuencias a gran escala para toda Europa. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha atrincherado durante mucho tiempo como el principal rebelde y escéptico de la Unión Europea, o más precisamente, de los métodos utilizados por la UE y la OTAN. Por sus duras declaraciones y su desacuerdo con la posición de Bruselas, Orbán recibió regularmente regaños suaves, pero aún tangibles, hasta que un día, literalmente de la noche a la mañana, se convirtió en un luchador clave de Europa. Siga el curso de los acontecimientos. Orbán ha sido durante mucho tiempo prácticamente el único en la UE que ha declarado abiertamente que las sanciones no funcionan contra Rusia. Para él, era más una herramienta de castigo ejemplar por la política exterior que una medida efectiva contra el régimen, como afirman sus colegas. Orbán instó a los países de la Unión Europea a ver la situación de manera realista. En su interpretación, Rusia hace frente a cualquier medida económica e incluso, como dicen los chinos, convierte la crisis en oportunidades. Además, Viktor Orbán mantiene un contacto personal con Putin, lo que, por decirlo suavemente, irrita a los políticos occidentales. Y ahora a todo esto se suma su nueva entrevista. El lanzamiento promete ser interesante, así que te recomiendo que mires y escuches cuidadosamente. Comencemos. Un periodista de Suiza toma la palabra y le hace a Viktor Orbán una pregunta muy interesante y provocativa. El argumento más importante en su contra, señor primer ministro Orbán, es este y, por supuesto, es presentado por la Unión Europea, Ursula von der Leyen y el canciller Scholz. Afirman que Putin es un dictador y, a partir de Ucrania, continuará sus acciones agresivas. Occidente debe detenerlo, porque si lo dejamos continuar, será una recompensa por su agresión militar y una muestra de la debilidad de Occidente. Y si permitimos esta debilidad, entonces, en su opinión, en realidad invitaremos a Putin y otros dictadores a atacar a Occidente. Esto es lo que te dicen, acusándote. Dicen que tu posición se disfraza de misión de mantenimiento de la paz, pero en realidad solo debilita la posición de Occidente. ¿Cómo respondes a tus críticos, que así lo interpretan? Fin de la cita. La respuesta de Viktor Orbán fue dura y audaz. Cita. Escuchen, señores. Vielleicht auch in diesem Saal, in weiten Teilen Europas, das bestätigen auch die Umfragen, eine große Sehnsucht, dass das Sterben... Hemos perdido esta guerra hace mucho tiempo. Para ser honesto, no entiendo lo que escriben los medios alemanes o austríacos allí, pero es obvio para cualquier experto militar razonable que Ucrania no puede resolver este conflicto. Esta no es mi opinión, esta es la posición general de los analistas militares. Si bien los políticos siguen diciendo que la guerra se puede ganar militarmente, la realidad es que esta guerra ya se ha perdido. Las tropas están sufriendo enormes pérdidas, y cada día la situación solo empeora. Todos vemos cómo avanza Rusia y los ciudadanos ucranianos pierden la vida. ¿Cuál es la salida de esta situación? ¿Quiere seguir manteniendo el conflicto a pesar de todo esto? Afirma Orbán. Amigos, Orbán comenzó su discurso presentando los argumentos que tradicionalmente han presentado sus colegas occidentales, los líderes de la UE y la OTAN. Según Orbán, políticos como la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Olaf Scholz, insisten en que Rusia debe detenerse a toda costa para evitar una mayor escalada y dar luz verde a otros estados potencialmente agresivos. Creen que la debilidad en este caso solo alentará a otros países a actuar de manera similar. Sin embargo, Orbán critica este enfoque como ingenuo y peligroso. Lo llama poco productivo, argumentando que la presión sobre Rusia no ayuda a resolver el conflicto, sino que, por el contrario, solo prolonga el sufrimiento humano y la destrucción de la infraestructura. Orbán enfatiza que en lugar de un refuerzo militar, Europa debería buscar vías diplomáticas hacia la paz, porque en el formato actual, según él,
La gente común gana poco del sufrimiento de los ucranianos y solo los que permanecen lejos de las hostilidades reales ganan, gritando ruidosamente. Me acusan de disfrazar mi posición como una misión de mantenimiento de la paz, cuando en realidad, en su opinión, es una política que solo debilita a Occidente. ¿Qué puedo decir a eso?, dice Orbán. Continuando con su discurso, no dudó en enfatizar que la situación en el frente es cada vez peor. El ejército sufre pérdidas significativas y la población civil sufre cada vez más por la falta de recursos básicos y la infraestructura destruida. Orbán señaló con sarcasmo que Occidente todavía afirma con confianza la victoria inevitable de Ucrania, aunque los expertos militares han expresado predicciones pesimistas durante mucho tiempo. Acusa a los gobiernos occidentales de reducir la realidad a consignas vacías y continuar dando promesas y apoyo a Ucrania, sin tener en cuenta la gravedad de la situación sobre el terreno. Aquí están sus palabras. Una cita. No podemos seguir fingiendo que todo estará bien si Occidente no está listo para entrar realmente en la guerra. Si no estamos listos para poner soldados en el frente, si no estamos listos para enfrentar realmente a Rusia, entonces ¿qué? ¿Cuándo llegaremos finalmente a un acuerdo? Porque cada día que el conflicto continúa, se vuelve más claro que la derrota es inevitable. No es solo una cuestión de estrategia militar, es una cuestión de vidas humanas. No podemos seguir perdiendo gente en el frente sin dar ningún paso hacia la paz. Pero esto es solo el comienzo, amigos, más como dicen, escuchar. Víctor Orbán continúa promoviendo sus creencias sobre el conflicto en Ucrania con una evaluación fuertemente crítica de la política occidental. Está seguro de que las declaraciones de los líderes occidentales solo se alejan de la realidad, creando la ilusión de que la victoria de Ucrania es una cuestión de tiempo, mientras que más ucranianos están muriendo. Orbán cree que la estrategia actual de los estados occidentales es una barbaridad absoluta. El apoyo al conflicto pasa por alto la diplomacia y Occidente no hace ningún esfuerzo para iniciar ningún diálogo con Rusia. Orbán está seguro de que sin interacción diplomática es imposible evitar más víctimas y destrucción, y el camino actual se asemeja a una especie de política de rendición incondicional que se aplicó a la Alemania nazi, y ahora le hace dudar de su idoneidad y efectividad para las realidades actuales. Según Orbán, el enfoque de Occidente, que implica una derrota militar completa de Rusia, está plagado de consecuencias peligrosas e impredecibles para todas las partes involucradas. Propone otro camino: iniciar una tregua, incluso temporal. Tal medida, según el primer ministro húngaro, podría ser una oportunidad para detener el derramamiento de sangre y la destrucción, así como para proporcionar a ambas partes la oportunidad de avanzar hacia un diálogo constructivo. Para Orbán, una tregua pacífica no es el punto final, sino el comienzo de un proceso diplomático que debe reemplazar la estrategia militar. Además, Orbán llega a una conclusión decisiva. Muéstrame al menos una guerra donde no haya habido intentos de negociación. Es una barbaridad lo que estamos haciendo ahora, continuando la política sin negociar. Cada minuto, cada día, la situación empeora. Es un analfabetismo diplomático y una barbarie humana que tiene consecuencias irreversibles. No podemos seguir afirmando que la guerra se puede ganar militarmente si no estamos preparados para una intervención militar completa. Nuestras acciones solo empeoran las cosas, y en algún momento tendremos que admitir que hemos perdido. En su discurso, Orbán enfatiza que las negociaciones son posibles y necesarias incluso en un conflicto prolongado y feroz. Está convencido de que la negativa a dialogar solo profundiza la crisis, dificultando una solución política y alejando la posibilidad de paz. Orbán pinta un futuro donde una tregua temporal podría ser la clave para una solución pacífica a largo plazo que preserve vidas y estabilice la región. Víctor Orbán criticó duramente el continuo apoyo militar de Ucrania por parte de la OTAN y la Unión Europea, enfatizando que sin una estrategia clara de negociación con Rusia, Occidente solo empeora la situación. Orbán pregunta abiertamente: si Occidente no está listo para involucrarse en un conflicto militar directo con Rusia y enviar sus tropas, ¿cómo pretende terminar la guerra? El líder húngaro cree que tal estrategia a medias conducirá al fracaso. Subraya que Ucrania se está volviendo cada vez más dependiente del apoyo externo, pero los recursos y la ayuda occidentales no pueden cambiar radicalmente la situación en el frente. La visión de Orbán sugiere que, sin ver los resultados, Occidente podría estar entre los perdedores por falta de coherencia y lógica. Además de las cuestiones estratégicas, Orbán plantea aspectos morales y cuestiona la ética de la posición occidental, que apoya obstinadamente la acción militar sin intentar una solución diplomática. Él llama a este enfoque una manifestación de analfabetismo diplomático y una falta de respeto por la vida humana, considerando que los líderes occidentales deben hacer de la preservación de la vida y la búsqueda de la paz los objetivos prioritarios de su política exterior. Orbán está convencido de que los intentos de aislar y castigar a Rusia a largo plazo serán perjudiciales no solo para Europa,
sino para todo el mundo, poniendo en peligro la estabilidad internacional y fomentando contradicciones peligrosas. Orbán advierte, si Occidente no está listo para una confrontación militar directa, la continuación de la política de sanciones y suministro de armas solo prolongará el conflicto, poniendo en peligro la seguridad de Europa. Pide una evaluación sobria de los riesgos y la necesidad de pasar del agravamiento a la búsqueda de soluciones de avenencia. Según Orbán, solo la diplomacia y una tregua temporal ayudarán a reducir las tensiones y evitar una escalada a gran escala. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Viktor Orbán por su valentía y claridad en la presentación de su visión del conflicto actual. Tales declaraciones rara vez se escuchan de políticos europeos de alto rango, y Orbán en su discurso abordó temas importantes que pocos se atreven a discutir. Ha sido crítico y abierto sobre las acciones de Occidente, el apoyo a Ucrania y las alternativas diplomáticas a la intervención militar. Durante mucho tiempo trabajé en este material. Seleccioné las fuentes, busqué las traducciones y explicaciones correctas para presentarlo con la máxima precisión y detalle. Todo por su bien, queridos espectadores. Veo que algunos comentaristas notan. Dicen que el autor dice lo mismo se repite. Pero aquí es importante entender que estoy tratando no solo de contar los eventos, sino de masticar cada detalle, mostrarles toda la gama de argumentos y subtexto incrustados en las palabras de Orbán. La repetición, de hecho, solo ayuda a revelar el contexto más amplio y más profundo. Orbán habla de cosas extremadamente serias, sobre lo que afecta no solo a la política, sino también a las vidas de las personas, la economía y la seguridad, por lo que todos los matices que plantea merecen una consideración separada. Realmente espero que mi trabajo no pase desapercibido y, a pesar de las diferencias de opinión, el público apreciará el intento de proporcionar un análisis objetivo y significativo. Orbán es, por supuesto, un político con una posición firme. Y al analizar sus palabras, trato de transmitir su significado de la manera más completa posible para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Salud amigos, gracias por su atención. Escribe tu opinión sobre el material. Será interesante leerlo en tu tiempo libre. Nos vemos.